Buen día, ¿cómo están? Bueno, las personas que ya están, si pueden ir haciendo una captura de pantalla y enviar al grupo de WhatsApp para que también los compañeros y las compañeras puedan sumarse. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir comenzando. Yo creo que ahí también se van a ir sumando más los compañeros y las compañeras. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de otro, ya ingresamos, ¿verdad? En esta semana en otro módulo. Y antes de seguir, me gustaría saber si me están escuchando bien, si están viendo bien lo que estoy compartiendo, por favor. Buen día, profesor. Yo te escucho muy bien. Buen día, Blanca, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, de por ahí si no me escuchan bien o no le está saliendo bien, bueno, pueden escribir en el chat o pueden prender sus micrófonos sin problema. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco
Ya de este módulo 8, en este módulo 8 vamos a estar, o estamos haciendo ya lo que son comidas internacionales, ¿sí? Entre ellos también postre, entre ellos también plato principal con su guarnición. Todos esos términos también vamos a estar aprendiendo y también obviamente vamos a estar ingresando en algunas recetas de pastas, ¿sí? Así como estuvimos viendo en el módulo 7, ya estuvimos hablando un poco de la cocina paraguaya, lo que es nuestro, ¿sí? Entonces, en este módulo vamos a estar hablando ya un poco de comidas de otros países, ¿verdad? Por lo menos lo más conocido en nuestro país. Vamos a estar haciendo algunas recetas, vamos a estar practicando y eh, como saben, también van a estar haciendo un video. Sí, en este caso el video ya vendría a ser, yo les voy a estar pasando las 4 opciones que tienen para hacer el video. Si las personas que todavía no pudieron alzar el video, les digo que tienen que alzar ya, porque para que no se les encime y obviamente para que no se descomponga también sus ingredientes que le habíamos dado, ¿verdad? Porque hay ingredientes que solamente te van a durar máximo 3, 4 días refrigerado, ¿verdad? Por congelado obviamente te puede durar un poco más, pero lo ideal es que ya puedan estar realizando, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando un poco la parte teórica de lo que son algunas comidas, en este caso, el, la primera parte y las primeras recetas que vamos a estar haciendo son las pastas, ¿verdad? Las pastas caseras o las pastas simplemente. En este caso, creo que más de uno, creo que la mayoría de los que estamos acá, sabemos y conocemos lo que son las pastas, ¿verdad? En este caso, la pasta se le denominan los alimentos preparados, ¿sí? Con una masa cuyo ingrediente básico es la harina. La puede ser harina de trigo, harina de sémola, ¿verdad? En este caso, mezclada con agua y a la cual se le puede añadir sal y huevo, ¿sí? U otros ingredientes. Yo le había enviado al grupo de WhatsApp un video, más o menos para que tengan una idea de una pequeña historia de las pastas, ¿verdad? Cuándo surgieron, también de dónde vino, ¿verdad? Muchos dicen que fueron los italianos los que crearon, pero según la historia, los chinos, los asiáticos ya hacían también una preparación similar. Entonces, eh, básicamente eso es un poco de su historia. Ya les estuve facilitando también el video, también ya tienen en la plataforma. Entonces, básicamente la pasta es harina de trigo y la mitad puede ser 100% harina de trigo, que sería, por ejemplo, 1 kilo de harina de trigo, y la mitad puede ser agua mezclada con huevo o solamente agua con sal o solamente huevo y sal, ¿verdad? Para darle sabor. En este caso acá tenemos un pequeño esquema, como pueden ver. La pasta, tenemos 100% sólido, que vendría a ser 100% la harina de trigo, semolín, sémola, y 50% líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de harina y si me dice 50%, quiere decir que la mitad de mi líquido tiene que ser, puede ser o huevo, por ejemplo, 500 gramos de huevo, o puede ser 500 gramos de vino blanco, puede ser 500 gramos de leche, puede ser puré de algún vegetal, o puede ser agua, o porque no puede ser mezclado. Por ejemplo, si queremos hacer una pasta de color verde, por ejemplo, hacemos un puré de espinaca o un puré de acelga, la mitad del 50%, o sea, le ponemos 100 gramos. Si tenemos 1 kilo de harina, quiere decir que 500 gramos tiene que ser mi líquido. Entonces, entre mi líquido yo puedo dividir otra vez. 100 gramos de puré de acelga, el otro 200 gramos huevo y 200 gramos agua. Entonces ahí ya tengo
500 gramos, que es el 50% de mi harina, ¿sí? Entonces, prácticamente es 100% algo sólido, que puede ser harina de trigo, harina de semolina. Lo que nosotros más usamos es la harina, ¿sí? Harina encontramos de 3 ceros, de 4 ceros, y leudante. El leudante nunca se utiliza, el leudante solamente se usa para hacer tortas, galletitas y demás cosas. Se utiliza, puede ser harina 4 ceros o harina 3 ceros, uno de los dos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la harina 4 ceros es más refinada que las 3 ceros, y 3 ceros se usa más para hacer panificados. O sea, utilizamos más para hacer panes, por ejemplo. Si queremos hacer pan, bueno, harina 3 ceros. Si vamos a hacer pastas, lo ideal es harina 4 ceros. Pero también, de repente tenemos en casa harina 3 ceros, sin problema podemos utilizar harina 3 ceros. ¿Sí? Entonces, para hacer tortas, galletitas, van a ver después, usamos harina leudante. Para hacer panes, generalmente cualquier tipo de pan, se utiliza generalmente harina 3 ceros. Y para hacer pastas, de repente hacer tartas, alguna receta que sea de comida, ¿verdad? Comida tarta, de repente puede ser pan chip, que es el único que se hace con 4 ceros, las pastas, ¿sí? Se pueden y se deben de hacer con harina 4 ceros. Pero eso no quiere decir que si no tengo 3 ceros no puedo usar. Sí puedo usar igual. Y por supuesto sal. 2% de sal. ¿Para qué? Eso es lo que le da un poco de sabor también a nuestra comida. Entonces, importante siempre. Tenemos 100% harina, que sería 100 gramos, por ejemplo. 200, si tenemos 500 gramos, bueno, la mitad de ese sería el líquido, ¿sí? Puede ser entre huevo, puede ser leche, como ya dije, puede ser agua. Entonces, estas son algunas de las opciones que podemos utilizar para hacer una pasta. Entonces, si a ustedes se le viene a la cabeza pasta, bueno, se hace con estos ingredientes, ¿ok? Ya luego vamos a ver cómo es el método de preparación, pero este caso es 100% sólido, 50% líquido y 2% sal, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Para hacer, por ejemplo, una pasta casera donde no tenemos amasadora, vamos a amasar con nuestra mano. Bueno, primero es tamizar la harina y los ingredientes secos. ¿Qué vendría a ser tamizar? Tamizar es colar. ¿Para qué? Para de repente que no caiga algún bichito, de repente que no hayan algunos grumos, ¿verdad? Para eso se tamiza previamente la harina. O sea, colamos, prácticamente sería colar con un colador, colamos la harina, evitamos que haya alguna basurita, evitamos que haya grumos, ¿verdad? Bolitas de harina. Luego agregamos los ingredientes líquidos, ¿sí? Hacemos una pequeña corona, van a ver después en el video, así como hicimos la chipa, hacemos una corona y en el medio dejamos libre. Y en en el medio vamos agregando los ingredientes líquidos. Puede ser nuestro huevo, de repente un poco de aceite, puede ser agua, ¿sí? Integramos bien, ¿sí? Y luego vamos agregando de a poquito los bordes de harina. Eso vamos a ir viendo después, así que no se preocupen, pero en la parte escrita este es el proceso. Ustedes van a tener y tienen también en su material. Luego dice, cuando la pasta esté unida, o sea, cuando nuestra masa va a ser una masa como una masa de pan, por ejemplo, vamos a amasar, ¿sí? Vamos a amasar hasta que sea una masa fina y elástica, ¿sí? Esta masa es una masa menos hidratada que la de un pan, por ejemplo. Por eso de repente va a ser como un poquitito más duro para las personas que hacen pan.
De repente el pan es muy blandito y la masa de la pasta va a ser un poco más dura, pero eso con el amasado luego se va a ir ablandando, ¿sí? Luego cortamos la masa y verificamos el color, que el color sea uniforme. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si mi masa es blanca o mi masa es un poco amarilla, en toda la masa tiene que ser el mismo color. Porque ahí sabemos que están bien mezclados los ingredientes, ¿sí? Bueno, bueno. En este caso, tapar con papel film. Tapamos con papel film o con una bolsa para que la masa no se reseque. Si nosotros amasamos y dejamos acá, viene viento, viene mosca, se va a deshidratar, o sea, se va a secar nuestra masa. Y nosotros queremos que se mantenga húmeda, pero que se relaje. Vamos a dejar descansar aproximadamente media hora, ¿sí? ¿Para qué? Para que la masa se pueda relajar y se pueda estirar más fácilmente. Porque si es que estiramos así, sin haber descansado un poquitito, la masa va a estar muy tensa, muy dura. Entonces, por eso es muy importante que podamos dejar descansar siempre, para que se relaje y se pueda estirar bien. ¿Sí? Eso vamos a ver también en los videos. Luego tenemos el segundo procedimiento. ¿Sí? Este es otro procedimiento. En este caso, este es uno de los procedimientos, este sería otro procedimiento posible. ¿Sí? Mezclamos los ingredientes líquidos, agregamos la sal, diluimos, tamizamos la harina y agregamos los ingredientes secos. O sea que sería al revés. Primero, en un recipiente agregamos lo que es líquido, ya sea nuestro aceite, de repente agua, huevo. Mezclamos bien, agregamos una pizca de sal y vamos tamizando encima lo que es nuestra harina. ¿Sí? Una vez que los ingredientes secos a los líquidos se integren, ¿sí? Vamos a ir mezclando con una cucharona. Cuando la pasta esté unida, vamos a volcar sobre una mesa, o sea, vertemos sobre una mesa enharinada para que no se pegue todo y cortamos la masa también. ¿Sí? Tapamos con papel film y dejamos descansar por 30 minutos. O sea, este es otro proceso, nada más que empezamos por los ingredientes líquidos, ¿sí? Pero los dos procesos son factibles, o sea que no hay problema, ¿sí? Otro punto, ¿cuál es la cocción de la pasta? ¿Cuál es el punto ideal de cocción? ¿Qué quiere decir cocción? Cocción es el tiempo que se está cocinando, ¿sí? Voy a enviar esta captura de pantalla al grupo para que también vean los compañeros. Bueno. Bueno, entonces nos dice el tiempo de cocción. O sea, muchas veces, ¿qué pasa cuando cocinamos de más la pasta? Uno empieza a deshacerse, empieza, y más si es casero, empieza a deshacerse, empieza a no tener buena forma. Pero estas son algunas consecuencias de haber cocinado de más nuestra pasta. Y por supuesto, cocinar menos, nuestra pasta sale todavía dura. Pero en este caso, para conseguir una buena cocción de pasta fresca especialmente, debo tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Uno, cocinar en abundante agua. O sea, si voy a cocinar pasta, tengo que tener, si tengo para 2 personas, bueno, agua tiene que ser mínimo 1 litro. O sea, en abundante agua, no es mi pasta por un lado acá muchísimo y apenas tengo mi agua. No, tiene que ser abundante cantidad de agua, ¿sí? Y la pasta, para que la pasta tiene que sumergirse en el agua, ¿sí? O sea, tiene que sumergirse, no puede estar cocinándose en una porción baja de agua, o sea, en una porción chica. Y por supuesto, siempre, dato importante, y las personas que están acá, quiero que apliquen,
es que siempre tenemos que agregarle sal a nuestra agua. ¿Por qué? Porque la pasta prácticamente, sí, le pusimos un poco de sal, pero la pasta prácticamente no tiene sabor, ¿sí? O sea, no va a ser no es algo que tiene mucho sabor. Obviamente, al mezclar con las salsas, sí tiene mucho más sabor. Entonces, agua abundante, buena cantidad de agua. Mi pasta tiene que sumergirse en el agua. Ponerle sal, en este caso hay una proporción. Por ejemplo, tenemos 100 gramos de pasta, supongamos que quiero cocinar 100 gramos de pasta. Para una persona y media, 2 porciones por ahí. Bueno, tengo 1 litro de agua, se dan cuenta que es casi 10 veces la cantidad de la pasta. Entonces, 1 litro de agua y 10 gramos de sal, que sería una pizca. ¿Cómo puedo saber si la cantidad, si el sabor del agua está bien? Puedo probar. Y si siento que está con buena sal, ahí está genial para poder cocinar. ¿Por qué? Porque si yo no cocino con agua y sal, mi pasta no va a tener un buen sabor. ¿Sí? O sea, ya le va a costar más que agarre el sabor porque ya se va a cocinar también. Entonces, nosotros, si nuestra agua ya tiene de entrada sal, quiere decir que ya va a tener un poco de sabor, entonces mi pasta va a salir más sabrosa. ¿Sí? También el agua tiene que estar en ebullición fuerte. Yo no puedo prender pongo mi cacerola en el fuego, agrego agua y antes de que empiece a hervir, agrego mi pasta. No. ¿Por qué? Porque va a absorber mucha agua de más nuestra pasta y se va a pasar de cocción. Primero, tiene que estar bien caliente mi agua, bien caliente. Tiene que empezar a burbujear de tan caliente que está. Agregamos sal y ahí agregamos nuestra pasta. Y a partir de ahí, contabilizamos los minutos de cocción. ¿Sí? Todo, todo lo que sea pasta, agua bien caliente, buena cantidad de sal, no tampoco muy salada, sino que tenga buen sabor nuestra agua. Y una vez que esté hirviendo, agregamos la pasta. ¿Sí? En este caso, tenemos pasta fresca, podemos tener pastas frescas y podemos tener pastas secas. ¿Sí? Las pastas secas son las pastas que compramos del súper, por ejemplo. Como pueden ver acá en la imagen, esta podría ser una pasta seca. ¿Por qué? Porque se seca y luego se empaqueta. Entonces, por ejemplo, ese tallarín, ese espagueti que compramos del súper y está duro, es porque es una pasta seca. Y las pastas secas tardan un poco más que las pastas frescas. Las pastas frescas pueden ser, por ejemplo, ravioles, los ñoquis, o de repente si yo hago en mi casa mi propia pasta, es una pasta fresca, ¿sí? Otro dato importante, al agregar la pasta al agua hirviendo, se debe remover una vez para evitar que se pegue una con otra. O sea, no es estar revolviendo, sino que integramos y ahí mezclamos, revolvemos para que las pastas no se peguen. Luego dejamos ahí, ¿sí? Entonces, de repente podemos remover un poquitito hasta que se termine, pero no es ir removiendo, sino que darle algunos movimientos para evitar nomás que se peguen nuestras pastas, ¿sí? También, otro dato importante, la pasta se cocina con la olla destapada, ¿sí? No es necesario usar una tapa para poder cocinar una pasta. Entonces, olla, agua caliente, sal, agrego mi pasta y no tapo, sin tapar, ¿sí? Dejar la pasta al dente, nos dice. Al dente viene de un término italiano que significa al diente, que quiere decir que yo al morder mi pasta tengo que sentir como un ligero, como que sigue estando, como que le falta un poquitito de cocción. ¿Por qué? Porque luego nuestra pasta vamos a sumergir en una salsa y ahí se termina de cocinar en la salsa. Entonces, cuando está al dente,
le falta todavía 1 o 2 minutitos, máximo 3 minutos de cocción, y eso que le falta, cocinamos en nuestra salsa, ¿sí? Capaz ahora de repente a ustedes les sea, a algunas personas les sea nuevo esto, no se preocupen, que es súper sencillo, es nada más seguir los pasos y ya está. Ahora de repente puede ser un poco confuso para ustedes, pero en la práctica es muchísimo más fácil, ¿sí? Y acá tenemos un poco de una referencia, ¿verdad? Nos dice, si es fresca, se cocina aproximadamente 3 minutos como máximo. ¿Por qué? Porque sigue estando fresca y no es necesario cocinar de más. Si yo hago unos ñoquis caseros, máximo 3 minutos ya está mi ñoqui. Obviamente, si mi temperatura de agua está en ebullición, si hay en abundante agua, porque no va a cocinarse si es que mi agua no está lo suficientemente caliente, obviamente. Y si tengo poca agua y mucha pasta, o sea, tampoco se va a cocinar como debe. Entonces, por eso es importante seguir esta recomendación. Tenemos pasta fresca, entonces 3 minutos como máximo. Luego tenemos la pasta seca. Por ejemplo, yo compro un tirabuzón, que es el famoso, el tirabuzón o esta pasta que estoy encontrando acá, o de repente un espagueti, un tallarín, ¿verdad? Esos fideos normalmente son pastas secas. Y normalmente cuando compramos un paquete de estas pastas, nos dice tiempo de cocción, eh, 10 minutos, nos dice. Bueno, entonces en este caso es seguir también las instrucciones del fabricante. Entonces si nos dice 10 minutos, bueno, yo cocino 8 minutos en agua y los 2 minutos que faltan agrego o pongo en mi salsa y ahí se termina de cocinar. Entonces, si es fresca, 3 minutos como máximo a partir de agua hirviendo. Y si es seca, lo ideal es seguir las instrucciones del fabricante, o de repente si el fabricante no tiene en su paquete de instrucciones, yo recomiendo unos casi 10 minutos, dependiendo también del tipo de pasta. Si son pastas como un tallarín, un espagueti, que son pastas finas, puede durarte un poquitito menos. Obviamente hay que cuidar mucho que tu agua esté bien caliente y por supuesto haya buena cantidad de agua, ¿sí? Entonces, estas son algunas recomendaciones en cuanto a cocinar pastas, ¿sí? También la pasta se puede marcar o precocer, ¿sí? Si es que no se va a utilizar en el momento. Por ejemplo, supongamos que yo vendo pastas en mi local. Tengo un local de pastas casera, bueno, genial. Para que no tarde mucho tiempo cuando el cliente me pida, yo puedo darle un pequeño toque de calor. ¿Qué quiere decir eso? Sumerjo por unos 1 minuto, máximo 2, en agua hirviendo, saco y así congelo. Entonces, eso es una precocción o se le llama marcar. Entonces vos cuando vas a cocinar y tu cliente va a consumir, entonces vos sacás y cocinás y obviamente te lleva menos tiempo de lo que te llevaría sin hacer ese previo trabajo, ¿sí? Entonces, de repente también se puede hacer eso a la hora de vender, por ejemplo. Si yo voy a vender mi pasta, bueno, lo ideal es que pueda tener marcada. Entonces, pongo en agua hirviendo, 1 o 2 minutos, saco, eso ya está marcado, se va a la heladera o se va al congelador. Entonces, saco netamente cuando voy a utilizar, ¿sí? También dejarla muy firme, bien al dente. ¿Qué quiere decir firme? Que no esté muy... Se nota cuando la pasta está muy pasada, cuando ya tiene mucha agua. De repente ya se empieza a deshacer, ya no tiene buena forma, está muy blanda. Entonces, eso también es importante cuidar, por eso es importante el tiempo de cocción. Es importante al comienzo
Después ya podemos agarrarle la mano, capaz ya al ojo, ¿verdad? Pero al comienzo es importante que podamos cronometrar. Creo que cada uno tiene un celular, cronometra, bueno, genial, se va, llega a los minutos, saca pruebas, si le falta un poquitito, 1 o 2 minutos más, ya está, ¿sí? También disponer de una bandeja, lubricar con aceite para que no se pegue también todas las pastas si es que de repente vamos a sacar en una bandeja, o directamente hay veces que de la cocción con el agua directamente sacamos y ponemos en la salsa, como vamos a estar haciendo en algunos videos. Entonces, en ese caso, no es necesario poner el aceite. Muchas personas veo que le ponen a su agua aceite. Eso no es necesario, sino que después se puede agregar. Al sacar se puede poner para evitar que se peguen, pero en el agua no es recomendable, ¿sí? También tapamos con papel film si es que todavía no vamos a utilizar. Tapamos con papel film y refrigeramos, ¿sí? También calentamos con agua con sal, el despacho o en la salsa. Supongamos que yo esta pasta cociné, voy a guardar, quiero volver a utilizar, puedo volver a recalentar con agua y sal o directamente ya pongo en mi salsa para que ahí vuelva a agarrar temperatura y se cocine lo que le falta, ¿sí? Este método funciona si se utiliza con pastas al huevo. ¿Qué quiere decir? Si es que se utiliza en vez de agua, se utiliza huevo, porque son más resistentes, ¿verdad? Obviamente yo puedo hacer mi pasta con harina, agua y sal, pero lo ideal y lo tradicional también es harina, huevo y sal, ¿sí? Bueno, entonces, una de las primeras recetas que vamos a estar haciendo son los ñoquis, ¿sí? Vamos a hacer ñoquis de mandioca y ñoquis de queso ricota, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente no vamos a hacer ñoquis de papa, porque si yo quiero hacer un ñoquis de papa, en vez de la mandioca, le agrego papa hervida. Entonces, es nada más cambiar los ingredientes. En este caso, el ñoqui viene del italiano gnocchi, ¿sí? Plural de ñoco, que significa bollo. Y también grumo o pelotilla, ¿sí? Son un tipo de pasta italiana y se elaboran con ya sea patata, que es papa, también se puede hacer de banana, yuca, sémola de trigo, harinas, etcétera, ¿verdad? Puede ser también de queso ricota y con espinacas, ¿verdad? O sea, hay una gran variedad. Hoy en día se pueden hacer ñoquis de mandioca con espinaca, ñoquis de mandioca con un poco de puré de remolacha, entonces nuestros ñoquis nos salen morados, o sea, nos salen lilas. De repente podemos hacer unos ñoquis con puré de espinaca y nuestro ñoqui no va a salir verde, ¿verdad? Entonces, hay una infinidad de opciones que yo puedo elaborar. Pero ¿cómo yo puedo elaborar? Sabiendo las proporciones, ¿verdad? Ustedes van a tener una receta de queso ricota, o sea, de ricota, y también unos ñoquis de mandioca. Entonces, si yo quiero hacer de papa en vez de mandioca, la misma receta, solamente que le cambio la papa por la mandioca, ¿sí? Los ñoquis aparecen frecuentemente bajo los listados de los platos referentes a la pasta, a pesar de tener unos ingredientes muy diferentes y de poseer diferentes formas de preparación. Aunque los ñoquis son típicos de la cocina italiana, existen platos como similares, preparación en la cocina austriaca, alemana, la húngara, eslovena, la rusa, en Argentina, en Paraguay también, como ya pudimos hacer, por ejemplo, los boriborí, que se hacen de harina de maíz, son muy parecidos a los ñoquis, ¿verdad? La uruguaya y la venezolana, ¿sí? Es costumbre consumir el 29 de cada mes, ¿sí? Según la tradición de servir los ñoquis el 29, nace de una leyenda que se remonta en el siglo XIII, ¿sí? En este caso también hay varias leyendas
referente a los ñoquis, una leyenda en Argentina, otra en Italia. Entonces eso les puedo dejar como tarea para que investiguen un poco, para que se informen un poco y puedan conocer, ¿sí? También lo que vamos a estar elaborando en este módulo son tarta, o también con su nombre en francés, que es el quiche, ¿sí? En este caso, en gastronomía, un quiche o una tarta es un tipo de tarta salada derivada de la cocina francesa. Se elabora el relleno principalmente con una preparación de huevos y crema de leche fresca y espesa, mezclada con verduras y o productos cárnicos, con la que se rellena el molde de masa quebrada. Vamos a estar haciendo la masa quebrada. ¿Qué quiere decir masa quebrada? Es que cuando vos al comer, como que se quiebra. No es como el pan que es elástico, ¿sí? Se cocina al horno. La posibilidad de incluir otros alimentos en la elaboración del relleno permite que haya innumerables recetas, por ejemplo, con carne, vegetales, ¿sí? Por ejemplo, el apio, locote, cebolla, puerros, etcétera, y diversos quesos, ¿sí? Nosotros vamos a estar haciendo una tarta de cebolla y una tarta de acelga con diferentes masas. Después ya ustedes pueden ir haciendo la tarta del relleno que ustedes quieran, ¿sí? También vamos a estar haciendo un poco lo que es pizza, ¿verdad? La pizza es un pan plano horneado, habitualmente cuya base es elaborada con harina de trigo, sal, agua y levadura, generalmente cubierto con queso mozzarella, salsa de tomate u otros ingredientes. Es original de la cocina napolitana en Italia y su popularidad se ha hecho que se extienda por todo el mundo. Ahora, se trata de un plato de elaboración artesanal en la mayoría de los casos. En este caso, la pizza, a través de la historia, para contarles un poco una breve historia, antes era comida de gente, antes en Europa existían los reyes y luego estaban los plebeyos, que eran la gente pobre, ¿verdad? Entonces, la pizza era una comida que consumían las personas pobres, ¿verdad? Por eso es que es pan y con un poco de salsa de tomate. Antes era así, solamente pan y salsa de tomate. Luego, en esa época vino una enfermedad, vino una peste y le culparon mucho a la pizza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacía una preparación muy insalubre, o sea que no se tenían las medidas, por ejemplo, amasaban con la mano sucia, cosas así. Entonces, se transmitían a través de ser sucios, ¿verdad? Algunas enfermedades que ocasionaban muerte en esa época. Entonces, una vez en una ciudad que se llama Nápoles, de Italia, había una reina que se llamaba la reina Margarita, ¿verdad? Entonces, iba a tener un almuerzo y el chef, que era el encargado de proporcionar la comida ahí en el castillo, no sabía qué podía hacer para un evento especial, ¿verdad? O sea, no le venía una idea que podía estar haciendo. Entonces, empezó a hizo una masa, él le puso un poco de salsa de tomate, le puso un poquitito de queso mozzarella, y le agregó un poco de albahaca y tomate, ¿verdad? Entonces, y eso le presentó a la reina. A la reina le gustó tanto que empezó a consumir frecuentemente, y obviamente cuando en esa época un rey o una reina comía algo, era lo mejor, ¿verdad? Entonces a partir de ahí se empezó a expandir por otras ciudades y a nombre de ella eh, se le agregó o se puso a ese sabor de pizza la pizza margarita, para que los ingredientes típicos son tomate y albahaca. Entonces, esa es una de las historias, ¿verdad?, que se maneja. Obviamente fueron hace años, miles de años atrás, muchos años atrás. Entonces, de repente es muy difícil saber el cierto, pero
Sí, es una de las comidas más típicas en todo el mundo, ¿verdad? Y se le conoce mucho a Italia por sus pizzas y por su pasta. Entonces, una de los otros ingredientes con el cual vamos a trabajar también es el arroz, ¿sí? En este caso, el, el arroz pertenece a la familia de las gramíneas, ¿sí? Es el segundo alimento más consumido del mundo, ¿verdad? De todo el mundo. Se cultiva en clima tropical, en abundante lluvia y días soleados. En zonas templadas y húmedas, ¿sí? Crece una gran parte del año, ¿sí? En albúferas anegadas de agua. ¿Sí? Si bien existen centenares de variedades de arroces, hay muchísimos cultivados en todo el mundo. Asia es el principal productor de arroz, ¿sí? Donde es originario. De ahí viene el arroz, o sea, de Asia. Y de allí se extendió a todo el continente. Se cultiva desde el año 7000 antes de Cristo. Imagínense, de la materia prima que se cultiva hace muchísimo tiempo. Llegó a Europa en el año 800 antes de Cristo, a España, lo que introdujeron los árabes durante el periodo de ocupación musulmana, y de España llegó a Francia e Italia. Actualmente se cultiva en muchos países de América, Asia, Europa y África, ¿sí? Pero el principal productor de arroz del mundo es China. O sea, China es el principal productor de arroz de todo el mundo, que produce el 30% de la producción mundial, ¿sí? En este caso, existen varios tipos de arroces, ¿sí? Los tipos de arroz, algunos son el arroz integral, por ejemplo, es un tipo de arroz. El arroz parbolizado, que van a encontrar ustedes en las tiendas, es un arroz que se le somete a un proceso que brinda una superficie dura y que evite que se, que se pase de cocción. O sea, por eso es que van a ver que el parbolizado es un poquitito más caro que el arroz no parbolizado. ¿Por qué? Porque tiene como una pequeña capa, y eso hace que el arroz no se cocine o no se pase de cocción. Por ejemplo, las personas que de repente no entienden mucho de cocina, o de repente no tienen mucho conocimiento, por ese motivo se creó el arroz parbolizado, ¿sí? Para justamente cocinar y que no se pase de cocción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso que se hizo previamente hace que no se pase de cocción este arroz, que es el arroz parbolizado. Y el arroz integral, obviamente, es un grano largo y ancho. Su tiempo de cocción es 25 minutos a partir de agua caliente, agua hirviendo. Consistencia después de la cocción sale graneado, ¿sí? Luego tenemos el arroz carnaroli, ¿sí? Que prácticamente nosotros poco y nada consumimos, que es el arroz, es un arroz italiano, que generalmente ellos utilizan para hacer risotos o otros tipos de comidas. En este caso nosotros poco y nada utilizamos, yo particularmente no conocía antes, entonces es un tipo de arroz un poco más diferente, pero son arroz así pequeños, redonditos, ¿verdad? Esa es su forma. Luego tenemos el arroz Carolina, que es el arroz que prácticamente nosotros más consumimos. Sí, en este caso el arroz especial es para cocción de pilaf indio. El grano es más largo y ancho, y de acuerdo a su largor se van agregando ceros. Sí, como pueden ver acá, mientras más cero tiene es porque es un poco más largo. Sí, el tiempo de cocción es unos 13 minutos aproximadamente, y su consistencia es graneada, ¿sí? Luego tenemos el doble Carolina y el arroz japonés o glutinoso, que generalmente se utiliza para
cocinar sushi, por ejemplo, o cocinas o comidas orientales. ¿Sí? Entonces, estos son algunos tipos de arroz para que puedan un poco más o menos conocer, ¿verdad? Que existen algunas variedades de arroz, no todos los arroces son iguales, pero depende mucho también de qué tipo de comida voy a estar haciendo, qué tipo de receta voy a estar haciendo. Nosotros vamos a utilizar nuestro arroz tradicional, el doble Carolina, ¿sí? Bueno, luego la última parte para ir cerrando, tenemos lo que es el chile, o nosotros conocemos como el picante, ¿sí? En este caso es, el chile es un fruto de las plantas del género Capsicum, que son oriundas de América, o sea, es nuestro. Se conoce de distintas formas en el país, como por ejemplo ají, de repente morrón, pimiento, peperoncino o guindilla. El chile puede utilizarse para la elaboración de comidas como colorante o incluso como cosmético, ¿sí? Este fruto o baya puede presentarse distintos colores y tamaños, de acuerdo a la variedad en cuestión. Hay chiles rojos, amarillos, verdes, entre otros. Nosotros, nuestro país, no consumimos mucho picante como otros países, como por ejemplo México, que la mayoría de sus comidas tiene picante y utilizan muchos chiles de diferentes colores, ¿verdad? Pero también utilizamos nosotros el picante o el chile. Otro término es el mole, ¿sí? Todo lo que, por ejemplo, el guacamole, el mole tal, entonces mole es un término, mole se refiere a varios tipos de salsas mexicanas, ¿sí? Muy condimentadas, hechas principalmente de base de chiles y especias, y son espesadas con maíz, tortilla o pan. Nosotros vamos a hacer un tipo de mole en este módulo, vamos a hacer unos tacos mexicanos también, para que puedan aprender un poquitito de lo que es la comida mexicana, ¿sí? Y luego tenemos el trigo, que creo que más o menos algunos ya manejan, es uno de los primeros cereales que el hombre cultivó, ¿sí? Llegándose a considerar que data aproximadamente de 10.000 años, ¿sí? Junto al centeno, aunque este en menor proporción. Son los dos cereales más importantes que hace la industria panaderil, ¿sí? Debido a que el trigo se desarrolla con su suma facilidad en distintos suelos y climas, es el más conocido y cultivado en distintas partes del mundo. O sea que es un cereal que prácticamente sale en cualquier tierra, por eso es que se cultiva en casi todas las partes del mundo. Y eh, es muy fácil que se pueda cultivar, ¿sí? Y por supuesto del trigo sale lo que es la harina y que nosotros conocemos, la harina, ¿sí? Que nosotros en este caso vamos a estar usando en panificación, vamos a estar haciendo panes caseros, entonces vamos a estar utilizando casi mucha harina en tartas también. Bueno, entonces esto es más o menos para ir cerrando y la última parte son las especias. ¿Qué son especias? Las especias son condimentos que le da ciertos aromas y son de origen vegetal. O sea, aroma, sabor a las comidas. Por ejemplo, tenemos el orégano, el laurel, la pimienta, ¿verdad? Son especias que le dan sabores característicos a una comida. Tenemos el curry, tenemos el jengibre, la cúrcuma, ¿sí? Son especias que generalmente se utilizan para poder aromatizar nuestros platos, ¿sí? Y algunas especias básicas son la pimienta, cúrcuma, el comino, orégano, jengibre en polvo, ajo en polvo, romero, ¿sí? Estas son algunas de nuestras especias. Existen infinidad de especias, hay recetas que tienen muchísimas especias, hay culturas que consumen muchas especias. Entonces, por ese motivo es que de repente nombré solamente las más conocidas en nuestra región, para nuestra zona, nuestra comida.
Entonces, espero que les esté gustando el curso, espero que estén aprendiendo. Yo estuve viendo sus videos y voy a seguir viendo. La verdad que me pone muy feliz, especialmente las personas que le meten mucho empeño. De repente hay personas que nunca cocinaron o que no sabían cocinar en un lugar ordenado, de repente no hacían su mise en place. Entonces, veo que prácticamente en todos los videos están ya haciendo una buena mise en place. Entonces eso es lo importante, que vayan aprendiendo, vayan practicando, vayan leyendo también esta información, que es muy importante no solamente saber hacer, sino que también conocer lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo así. Entonces esa es la forma en la que podemos saber, es leyendo un poquitito, volviendo a leer, practicando, ¿verdad? Mirando nuevamente nuestros materiales, que para eso está. Así que alguien tiene alguna pregunta para poder ir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden escribir ahí en el chat o pueden encender sus micrófonos. Sí, José, puedes prender tu micrófono si es que puedes. A ver, José dice el porcentaje del 100% y 50 de aceite o agua sería el total de la masa. No, o sea, si nosotros hablamos 100%, quiere decir que, por ejemplo, eh, yo voy a estar haciendo, tengo 500 gramos de harina. Ese 500 gramos es mi 100%, ¿sí? A partir siempre hablando de la harina. O sea, la harina es el que te dice cuánto va a ser la mitad. Si yo tengo, en mi caso solamente encontré 500 gramos de harina, genial, 100%, 500 gramos de harina. ¿Qué quiere decir? El 50% o la mitad es 250. Entonces ahí recién saco 250 gramos de mi líquido o lo que le va a hidratar a mi masa. Ya puede ser, por ejemplo, ese 200 puede ser 100 huevos y 100 aceite, por ejemplo. O 100 huevos y 100 agua. Entonces ahí en la suma ya se vuelve 200 y un 50 puedo agregarle, no sé, un puré o puedo agregarle o puedo completar con agua otra vez. ¿Entendés? Entonces, siempre del porcentaje del 100% es la harina. A partir de ahí se sacan los otros ingredientes. O sea, siempre tomamos como el mayor o el 100% la harina, siempre. Y después la suma de esos dos suma la masa en total. Por ejemplo, 500 de harina y 250 de líquido, entonces serían 750
gramos de masa prácticamente, ¿sí? Entonces, siempre tomando la harina, ¿sí? ¿Está bien? Genial. Quedó claro, dice, súper, súper José. Entonces, en los siguientes videos, eso también vamos a ir, también ya tienen su material. Ahí están ya algunas recetas y de repente pueden ir mirando. Van a ver cómo está distribuida, por ejemplo, la pasta de los ravioles, o sea, la masa de los ravioles, la masa de los tallarines, para que puedan ir viendo un poco cómo está distribuida. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta, vamos a estar siguiendo ahí en el grupo de WhatsApp. Cualquier consulta que tengan, me pueden volver a escribir. Hay personas que me escribieron ayer referente a subir sus videos. Acuérdense que los videos tienen que subirse primero o a YouTube o a su Google Drive. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es que todos subimos nuestros videos a la plataforma, eso le sobrecarga y le hace mucho más lento. Entonces, vean el video. Yo había pasado ayer un video, puedo volver a enviar. Vean el video, ahí explica cómo subir en YouTube o cómo subir en el Google Drive. Pero entonces ustedes hacen su video desde su celular, pueden subir a YouTube o al Google Drive y copian el link, ¿verdad? Copian el link, supongamos, alzan en YouTube, bueno, copiamos el vínculo o el link y ese mismo pegamos, nos vamos a la plataforma, ahí abajo dice, en el módulo 7, abajo mismo dice realizo video, ingreso ahí y me da agregar tarea, agregamos tarea y ahí me da la opción de poder escribir y ahí yo puedo copiar el link directamente. Una vez que ustedes copian el link, ya está respondido la tarea, yo eso copio el link o pego en... Entonces, si de repente siguen teniendo dudas, no duden en escribirme. Así que les deseo a todos un excelente martes y vamos a estar ya ingresando en comidas muy interesantes. Así que estén atentos, practiquen. Cualquier cosita estamos a las órdenes siempre. Así que, chao, chao.